Bien, Un segundo. Testimonio de Carolina Gorka sobre un breve periodo de tiempo que pasó atrapada en el subterráneo de Londres. Testimonio dado directamente por la persona el 27 de enero de 2017. gracias. La noche del 6 de enero de 2017 salí del Star of Kings y caminé hacia la estación de metro en King's Cross en Pancras. Por razones de las que no me interesa hablar, desde hace algunos años mantengo una tradición de celebrar un año nuevo personal con un grupo de amigos cercanos, una semana después de que este suceda. Las últimas dos celebraciones han sido en el Star, un poco en el que me he encariñado por su selección de cervezas y los fuegos que mantienen prendidos durante el invierno. Siento que es un lugar muy confortable. Era exactamente la 1 de la mañana cuando me fui, porque el pub cerraba a esa hora los viernes y los únicos invitados que quedaban era un colega mío llamado Andrew Barnett, mi amiga Liane Gillard y su esposo Mark. Todos ellos confirmarán mi presencia y mi horario de salida. Originalmente había planeado irme a mi casa un poco después de medianoche y mi compañera de cuarto Tamara Simpkins se había ido a esa hora, pero estaba discutiendo con Andrew y me había quedado hasta el horario de cierre. En camino a la estación me detuve en Crystal Kebab y compré una caja de patatas fritas y que comí allí. Comí lentamente ya que el viento se había levantado y no quería salir nuevamente al frío. Cuando llegué a la estación me había perdido lo que previamente hubiese sido el último tren. Con un poco de alivio me di cuenta de que la línea Victoria, que me llevaría a mi hogar cerca de la estación Seven Sisters, recientemente había empezado a ofrecer un servicio a toda hora los viernes y sábados. Dudé un poco en compartir mi viaje en mi casa con un vagón repleto de ebrios, pero ese siempre era el peligro de beber un sábado. Entonces caminé por las escaleras móviles y los túneles hacia la plataforma de la línea Victoria dirección norte. Estaba vacía. No había una persona allí además de mí misma. Mirando hacia el otro extremo vi otra figura, solo una, pero estaba saliendo hacia el resto de la estación. Era difícil ver desde esa distancia, pero creo que estaba sujetando algún tipo de pala. No había habido algún tren por casi 10 minutos, pero en ese momento no pensé mucho en ello. Era extraño esperar allí, y tal vez lo debería haber entendido como una señal de peligro, pero durante la noche había estado rodeada de sonido y ahora estaba disfrutando de la quietud. Esperaba que, dado el vacío de la estación, el tren también estuviese silencioso. Tal vez estaría sola en el vagón. El tren llegó normalmente. Tal vez los frenos chillaron un poco más de lo que deberían, pero nada me resultó extraño. En retrospectiva, tal vez era más viejo de lo que debería haber sido o más polvoroso, pero no estaba prestando mucha atención y no lo pude observar bien luego. Entonces, cuando las puertas se abrieron, entré y me senté. Había tenido razón, no había absolutamente nadie más en el vagón. Solo estaba yo. A mi teléfono se le había terminado la batería 2 horas antes, entonces no podía oír mi música y simplemente me senté en silencio mientras las puertas se cerraron y el tren comenzó a avanzar. En un momento el silencio dejó de ser confortable y me comencé a sentir como si estuviese presionando sobre mí. Incluso el ruido del movimiento del tren parecía estar más callado, como si estuviese siendo amortiguado de alguna manera. Traté de dejar de pensar en ello. Miré hacia las publicidades colocadas encima de la fila de las sillas frente a mí, pero estaban vacías. O al menos me parecieron vacías al principio. Observándose más de cerca pude ver que había algo detrás del plástico transparente. Era tierra. Parecía que cada una de las publicidades había sido cubierta en una capa de tierra seca y comprimida. Me volteé hacia los que estaban detrás mío, arriba de mi propia silla, y vi lo mismo. Toqué una de ellas, lo que causó una pequeña lluvia de polvo, pero aún así no pude ver nada. Ahora que me fijaba en ello, pude ver que no solo eran los carteles que parecían estar cubiertos por tierra. Al principio había supuesto que el vagón estaba sucio por un día lleno de viajeros, pero en cualquier dirección que mirase, veía ahora que se trataba de una fina capa de tierra seca. Estaba en las sillas, el suelo, incluso en los bordes de las ventanas. Por donde había caminado podía ver mis huellas claramente en el suelo lodoso. Eran el único par. Decidí que me bajaría en la próxima estación.
Sabía que cuando llegué a Highbury e Islington había un autobús nocturno que me llevaría a mi hogar. Sería más lento, pero podría viajar desde ese tren que me estaba haciendo sentir muy incómoda. Entonces esperé. Ya había estado viajando por 3 minutos y controlaba mi reloj impacientemente. Pasaron 5 minutos, pasaron 8 minutos. Estaba segura de que el tren debería haber llegado a la próxima estación, pero simplemente siguió avanzando. No había pasado a la siguiente estación. Estaba segura de que lo hubiese visto a través de las ventanas, y el tren parecía estar yendo a la misma velocidad de siempre. Más rápido, tal vez. No sé cómo medir algo así. Pasaron 10 minutos y luego 15 y no había señal de que el tren fuese a parar y tampoco de acercarse a otra estación. No debería haber sido posible, pero lo era. Simplemente me paré allí intentando mantener mi equilibrio. No quería sentarme en los asientos o sujetar la polvorienta barandilla. El aire era denso ahora y podía oler el húmedo frío como un sótano antiguo o una cueva. Luego de casi 20 minutos me acerqué a la palanca de emergencia y tiré de ella con la esperanza de que tenga algún efecto. Tuve que quitar varios puñados de lodo pegajoso alrededor de la manija antes de poder siquiera tocarla. La sujeté firmemente y tiré de ella. Se quebró en mis manos y pude ver que donde se unía la pared había sido carcomido por la oxidación. Fue entonces cuando decidí sentarme y esperar que todo terminara. O llegaría a algún sitio o no lo haría, y si habría logrado extraviarme en un sucio tren fantasma, no habría mucho que pudiese hacer al respecto. Dejé de chequear mi reloj y simplemente me senté allí. En un momento sentí que el tren comenzaba a enlentecerse. No había indicación alguna de dónde estábamos y los anuncios automáticos sobre las estaciones no se oían. Permanecí en mi asiento. Fue uno de los momentos en mi vida donde me arrepentí de ser atea, ya que creo que hubiese tenido un Dios a quien rezarle. Al final estábamos yendo tan lento que no me di cuenta cuando paramos por casi 20 segundos. Miré hacia las puertas, pero no mostraban señales de abrirse, y afuera solo se veía la pared desnuda del túnel. No estábamos en una estación. Ya había decidido que lo que sea que esté allá afuera, no estar en el tren era mejor que quedarme quieta, entonces hice todo lo que pude para abrir las puertas. Fue sorprendentemente fácil y una vez que las aparté un par de centímetros, debía haber disparado algo y se deslizaron por sí solas. En el otro lado estaba la pared del túnel, pero en lugar de los cables y las construcciones normales que una esperaría en el subterráneo, esto era tierra pura. Estaba resbalosa por la humedad, pero en vez del medio metro que esperarías que esté entre la puerta y la pared, estaba justo enfrente. No había espacio en absoluto. Las puertas estaban presionadas contra la sólida barrera de tierra. Cuando resultó evidente que no iba a poder salir de ninguna de las salidas laterales, me encontré enfrentada, según mi parecer, con 3 opciones. Podía sentarme y esperar, a la merced de la situación en la que me encontraba. Podía caminar por los vagones hacia la parte trasera del tren con la esperanza de poder salir por allí y caminar por el túnel, o hacer lo mismo hacia la parte delantera del tren, con la esperanza de que haya alguien en el compartimiento del conductor que me explique qué es lo que estaba sucediendo. Escogí la tercera opción. Fue claramente un error. Las puertas entre los vagones eran pequeñas y cada una portaba muchos brillantes carteles de advertencia que prometían muerte o demanda si eran usadas incorrectamente. Los ignoré y abrí lo que me llevaría a la parte delantera del tren. El espacio entre los vagones estaba resbaloso por el lodo y una fina lluvia de tierra cayó desde el cielo raso del túnel. Abrí la siguiente puerta y entré. Estaba aún más sucio este vagón que en el anterior, con una distintiva capa de tierra lodosa sobre todo lo que veía. El silencio había sido reemplazado por un nuevo sonido, un estilo de gruñido chillante que parecía venir del mismo tren. Luego aprendí que ese es el sonido que emite el metal bajo una inmensa presión. Atravesé este vagón energéticamente, viendo nada que me llame la atención, y abrí la puerta en el otro extremo, continuando mi viaje hacia el conductor. No había visto lo largo que era el tren al entrar.
pero había estado en la mitad de la plataforma, entonces no pensaba que fuese más de 4 o 5 vagones hacia la parte delantera. Esta puerta parecía estar firmemente cerrada, y fue solo con un gran esfuerzo que la logré abrir. Casi había caído en el espacio entre las dos al intentar abrir la siguiente. Estoy segura de que si hubiese sido así estaría muerta. Cuando entré al siguiente vagón, lo primero que noté fue el techo. En algunos lugares parecía haberse doblado levemente con grandes abolladuras hacia abajo. Muchas de las luces y ventanas estaban rotas y todo el vagón parecía estar levemente doblado y retorcido, como si estuviese siendo aplastado. El sonido de la fatiga de metal era mucho más fuerte aquí, y me di cuenta con un susto que eso era exactamente lo que estaba pasando. Si empeoraba a medida que yo avanzaba, era muy probable que el conductor, si lo había, ya hubiese sido aplastado o al menos quedado fuera de mi alcance. Me volteé para volver donde vine, pero la puerta se había cerrado y en los pocos segundos que me tomó comprender lo que estaba sucediendo, la presión había deformado demasiado el marco. Estaba atascada y ninguna cantidad de patadas la movería. Me estaba desesperando y busqué cualquier cosa que pudiera ser mi salida. Lo que vi en su lugar, en el otro extremo del vagón, fue una persona. Era difícil ver detalles ya que todas las luces en esa sección estaban siendo destrozadas, pero estaba sentado e inmóvil. Grité pero no tuve respuesta. Caminé hacia él, pero al acercarme a esa parte del vagón tuve que inclinarme para evitar partes del techo. Aparentaba ser un hombre probablemente entre 50 y 60 años, con una rala barba gris y lo que una vez había sido una linda chaqueta. Tenía unos hundidos ojos azules y el asiento alrededor de él se había retorcido tanto que ahora lo sujetaba en lo que parecía ser una posición muy dolorosa. Los apoyabrazos estaban hundidos en la carne de su pierna y su espalda estaba torcida. A pesar de eso, parecía estar respirando. Cuando no respondió a mi voz, lo toqué levemente en el hombro. Sus ojos se abrieron lentamente y miraron a los míos. Su expresión era una increíble tristeza, como si todo el miedo hubiese sido extraído de su persona y todo lo que quedaba era una inefable miseria. Pregunté si lo podía ayudar, si podíamos salir de aquí, pero simplemente sacudió su cabeza y su cuello crujió horriblemente al hacerlo. Sentí su mano cerrar alrededor de mi muñeca, sujetándola con fuerza inesperada. Intenté apartarlo, pero sus uñas se hundieron en mi piel, haciéndome sangrar. Una áspera voz salió de su ser, desesperada y repleta de dolor. Me dijo, no hay suficiente espacio para moverse, nunca lo suficiente como para respirar. Y luego me soltó. Para entonces el techo estaba casi sobre mí y las paredes parecían estar a punto de quebrarse. Pensé sobre las opciones que tenía y luego de unos segundos me recosté en el suelo y cerré mis ojos. Morir aplastada sería horrible, sí, pero nunca le he temido a la muerte y seguir intentando escapar no parecía tener sentido. Sería mejor aceptar mi destino y esperar que todo haya sido un terrible sueño. Mantuve mis ojos cerrados e intenté relajarme, escuchando el sonido del metal retorciéndose mientras sentía el suelo moverse debajo mío. Se curvó hacia arriba en ambos lados y empezó a presionar lentamente hacia adentro. Lejos, bajo la sofocante manta de la tierra, podía escuchar cómo el viejo hombre gritaba. Cuando desperté, estaba en la plataforma en Walthamstow Central, con unos asistentes de la estación inclinados sobre mí, intentando ver si me encontraba bien. Me sentía muy mareada y no quería responder preguntas, entonces pretendí estar ebria e ignoré sus ofertas de ayuda y salí al frío de la noche. Hubo pocos dichosos minutos en los que pensé que todo había sido un sueño, pero me di cuenta que estaba cubierta por lodo y tierra de pies a cabeza. Y mi muñeca me dolía donde 5 rojas y profundas marcas formaban una mano sujetante. Eso es todo. Bueno,
eso ciertamente parece una, una desagradable experiencia. Pero no estoy seguro de haber entendido. ¿Usted se durmió en alguna manera o...? Eso creo. Eso es... Eso es asombroso. ¿Aún viaja por metro? Por supuesto, vivo en Londres. Bien, yo... ¿Hay algo más? Le conté todo lo que pasó, entonces he terminado, ¿no? Sí, sí, supongo que sí. Lo investigaremos y si encontramos algo, se lo haremos saber. No se preocupe, ya no importa. Gracias por su tiempo. Bueno, eso fue brusco. Puede que la señorita Gorka no esté interesada en el seguimiento, pero yo sí. Desde que abrió el metro nocturno ha habido un puñado de desapariciones en las que se reportó que los sujetos en cuestión tenían la intención de viajar en el servicio nocturno del London Underground Service, mayormente en las líneas Victoria y Northern. Todos viajaban solos. La razón por la que nada de esto ha sido investigado como relacionado es que las cámaras de seguridad de las respectivas estaciones nunca muestran a los desaparecidos entrando en ellas. Bueno, Sacha logró seguir esto, y parecería que no hay informes de que la señorita Gorka haya entrado en King Cross St. Pancras, aunque Martin se contactó con Leanne Hilliard y confirmó el resto de la historia. Comprensiblemente, Transport for London no tiene comentarios. Curiosamente, uno de los desaparecidos, un hombre llamado Nicholas Leckman, tiene una foto que coincide con la descripción dada por la señorita Gorka. 63 años, una barba gris levemente desaliñada, ojos azules. Se le vio por última vez encaminado hacia la estación Moorgate a las 2:30 de la mañana del sábado 17 de diciembre del 2016, después de una discusión con su hijo, quien piensa que nunca entró a la estación. Aparentemente, Nicholas Leckman odiaba viajar por metro solo ya que tenía una severa claustrofobia. Probablemente debería mencionarle esto a Sacha. Creo que viaja al trabajo por la línea Victoria y tiende a quedarse más tarde de lo que debería. Aparte de ello, todo lo que queda por hacer es echar una barrida por donde pasó la señorita Gorka. Ha dejado el lugar un poco polvoriento. Fin de la grabación. Suplemento. Hay alguien viviendo allá abajo, en los túneles. Estoy seguro de ello ahora. No he encontrado más páginas o restos que puedan indicar la presencia de otros libros, pero cuanto más exploro los niveles más bajos, encuentro más basura normal. Envoltorios de comida, botellas vacías, incluso un periódico del año pasado. Normalmente es muy meticuloso, parecería, ya que lo que encuentro tiende a estar escondido en lugares donde no los vería una persona que esté limpiando, pero omite algunas cosas. Me resulta extrañamente reconfortante que quien sea o lo que sea que esté ahí abajo necesita comer, ya que me reasegura que es mayormente humano. Pero, ¿por qué? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y cómo obtiene sus municiones? Si Basira estuviese respondiendo a mis llamados, pediría ayuda policial. Pero si fuese un asesino desquiciado, especialmente porque es muy probable que haya matado a Gertrude, suponiendo que es solo uno. Sí, pensándolo mejor, suspenderé mis exploraciones hasta que pueda hablar con Basira y obtener ayuda. Fin del suplemento.